Listo. Avísenme si hay algún problema respecto al pizarrón o algo que prefieran que cambie, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. La clase de hoy, el objetivo es que no perdamos tanto tiempo del material que debemos recorrer y al mismo tiempo tampoco quisiera abarcar algunas de las cosas que sean más claves en el desarrollo, pero sí tal vez las cosas más difíciles. Entonces voy a ver algunos detallitos de cosas del tema que pueden ser un poco complicadas, ya que todas estas clases, como acaban de ver, pues van a quedar grabadas. Les voy a dejar los videos dentro del Classroom para que ustedes puedan acceder a ellos y puedan complementarlo después, ¿no? Entonces, obviamente, para las personas que no se han podido conectar a la clase de forma directa, puedan después entrar a los videos y ver la clase. Esa es el principal objetivo de hacerlo de esta forma. Que después ustedes puedan checarlo e inclusive repasarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya entrados directamente al tema, vamos a empezar a ver lo que nos corresponde. El día de hoy vamos a empezar a ver un par de cosas. Principalmente quiero ver algo llamado función de distribución, que ya más o menos le dimos unas vueltas, pero quiero repasar algunas de las propiedades y hacer algunos cálculos sobre ella, particularmente también un ejercicio de la guía que habla sobre esto. Entonces, empecemos con la función de distribución. ¿Vale? Como recordarán, espero que recuerden, la definición de esta función es justamente una probabilidad específica que nos da la probabilidad de estar por debajo de cierto punto. Entonces vamos a poner aquí la definición. Entonces, para una variable aleatoria cualquiera, para una variable aleatoria, digamos X, se define a su función de distribución. Su función de distribución como la siguiente cosa. A veces, en vez de función de distribución, pueden encontrar simplemente f de. Tengan cuidado con algunas de las abreviaturas, porque obviamente esta es la misma abreviatura de función de densidad, ¿no? Por eso en algunos textos les gusta FDP para función de densidad de probabilidades y FD para de función de distribución. También se le llama función de acumulación, entonces también es otra forma de escribirla. Como les digo, esta ya la vimos en clase, pero quisiera repasar algunas propiedades y particularmente me gustaría ver algunos ejercicios sobre su cálculo y cómo usarla. Entonces, lo que significa, lo que es la función es una F mayúscula y nos devuelve la probabilidad de que la variable se encuentre por debajo de donde nosotros estamos evaluando. ¿De acuerdo? Devuelve la probabilidad de que la variable se encuentre por debajo de donde sea que nosotros estamos evaluando la función. Esa es la función de distribución. La diferencia obvia con la función de densidad es que la función de densidad nos devuelve la probabilidad de estar exactamente en ese punto, ¿no? De que la variable sea exactamente igual a esa x minúscula. La función de distribución, en cambio, nos devuelve la probabilidad de estar abajo de esa x minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esa es la definición. Voy a poner a continuación algunas propiedades importantes. Entonces, algunas de las propiedades importantes es que esta forzosamente nos devuelve un número entre 0 y 1, como bien saben, ya que es una probabilidad, ¿no? Igual que la densidad. Para el caso de variables aleatorias discretas que definimos antes, pues es una probabilidad. Por lo tanto, está efectivamente entre 0 y 1. Además de eso, cumple ciertas características con sus límites.
Por ejemplo, si yo tomo el límite cuando x tiende a irse a menos infinito, es decir, a los valores más pequeños posibles de la función de distribución, este límite me va a terminar dando un cero, ¿ok? Lo menos que puede valer esta cosa es justamente un cero. Y además lo va a tomar al inicio de la función, ¿no? Los valores hacia menos infinito. Y además, el límite, cuando x tiende a infinito, de esta función va a ser igual a uno. ¿Ok? Entonces una función que termina yéndose hacia el valor uno. Como veremos más adelante, es una función que además es escalonada para el caso de este tipo de variables aleatorias discretas. Entonces, lo que va a ocurrir es esto. En algún momento va a valer cero desde menos infinito y luego va a empezar a dar saltos de esta forma. Es constante en todos esos escalones que estoy graficando. No necesariamente son del mismo tamaño los escalones ni los saltos. Y de repente en algún lugar va a llegar al valor uno y ahí se va a quedar eternamente. ¿Ok? También puede pasar, aunque pues eso son casos particulares, que nunca llegue exactamente al uno, ¿no? Que vaya asintóticamente creciendo hacia el uno. Y eso sería justo en el límite. Obviamente lo mismo hacia el cero, podría ir asintóticamente hacia el cero, pero sería un caso inclusive más raro que ese. Más o menos así se vería nuestra función de distribución en el caso general. Vamos a ver algunos ejemplos de calcularla para eso. Punto número 3. Además de eso, es una función no decreciente. Es no decreciente. Eso recuerden que significa que o la función va para arriba o se mantiene constante, ¿sí? Cuando digo no decreciente, me refiero a funciones que no decrecen, justo eso, ¿no? Entonces, si es constante, si tiene estos periodos de constancia, es una función que no es decreciente y a veces pues va a saltar hacia arriba. Entonces, noten que la función, si yo me pongo en cualesquiera dos puntos, lo peor que puede pasar es que me quede en el mismo sitio, como aquí y acá. Pero puede ser que después encuentre otro más alejado y la función ya haya crecido, ¿no? Ya tenga una diferencia. Eso es no decreciente, ¿no? Entonces, voy a escribir acá lo que eso significa. Significa que si ustedes encuentran dos puntos, digamos x1 menor estricto que x2 menor estricto, esto implica forzosamente que la función de distribución valuado en x1 va a ser menor o igual que la función de distribución valuado en x2. Noten que dejamos la posibilidad de el igual, ¿ok? Entonces puede que lleguen a ser iguales esas funciones, solamente no puede ser menor. Y por último, el punto número 4 es que es una función continua por la derecha. Continua por la derecha. Y esa forma eso de ser continuo por la derecha es una herencia de esta forma del menor o igual que x. Lo que pasa es que va a ir añadiendo pedazos a la probabilidad que tenemos de este lado, cada vez un poco más, y por eso, por ejemplo, vemos estos saltos, ¿no? Entonces, voy a tratar de explicarlo más bien con los ejemplos, y después lentamente podríamos ir, viendo algunas pruebas de estas propiedades, ¿vale? Lo que más me interesa es que los ejemplos queden un poquito claros. ¿Por qué da ese clase de saltos? ¿Por qué se ven así? Y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, esas son las propiedades. Y una de las preguntas importantes acá sería, ¿cómo calculamos esta función? ¿Cómo se calcula? Forma en la que nosotros calculamos esta función tiene que ver con muchas de las probabilidades que hemos logrado hacer en el caso de variables aleatorias. Entonces, recordemos que si
yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria tenga alguna característica que sea de algún tipo. Entonces lo que tengo que hacer es sumar, ajá, la función de densidad de probabilidades de dicha variable aleatoria, ¿no? Y la voy a sumar sobre dicho conjunto, ¿vale? Esa es la idea. Voy a tratar de recordar esto con un pequeño ejemplo, a ver si eso nos llega a ayudar. Un ejemplo. Ejemplo sobre esta fórmula. Esta fórmula es la más importante del uso de la función de densidad. Me imagino que ya la hemos usado varias veces en clase, pero quisiera ver un ejemplo para que quede más o menos claro que así ha sido, ¿no? Entonces, pues bueno, va el ejemplo. Eh, lanzamos un dado, lanzamos un dado justo. Ok, eso significa un dado equilibrado, eso significa que vamos a usar la medida clásica y por lo tanto estaríamos ante una variable aleatoria uniforme, ¿no? Hacemos un dado justo y tomamos la variable aleatoria x igual al resultado. Por lo tanto, nosotros sabemos, esto significa que x tiene una distribución uniforme de parámetro 6, ¿cierto? Es una variable aleatoria discreta uniforme de parámetro 6. Los 6 valores que puede tomar serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Entonces voy a preguntarme algunos cálculos. Primero, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea par? ¿Ok? Esta probabilidad de que X sea un número par, ya la hemos calculado en otras ocasiones. De hecho, probablemente calculamos algo así durante el capítulo uno. Dijimos, oye, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria bueno, tal vez ahí no teníamos variables aleatorias, pero sí dijimos, oye, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos un número par o obtengamos un número mayor a 4 o algo por ese estilo? Seguro que calculamos. Entonces vamos a hacerlo, no es tan difícil, sabemos a cuánto tenemos que llegar. En este caso tendría que ser un medio simplemente por casos favorables entre casos totales. Hay tres números pares, hay seis resultados, pues no tiene que dar esto un medio. Pero vamos a ver cómo a partir de la fórmula que tengo resaltada allá arriba y del uso de la variable aleatoria, tengo que llegar a lo mismo. Así después, cuando ya no puedo utilizar la medida clásica, sino que tenga otras medidas, podría utilizar justo la herramienta de esa fórmula que está justo ahí resaltada, ¿vale? Entonces, nosotros estamos buscando la probabilidad de que la variable se encuentre, ¿ok? En el conjunto 2, 4 y 6. La probabilidad de que la variable sea alguno de estos tres valores. Para que la variable sea alguno de estos tres valores, tienen que pasar la unión de tres posibles eventos. Entonces, el evento en el cual la variable es uno de esos valores sería lo mismo que el evento en el cual x es igual a 2, ajá, nos da el valor 2, unión x es igual a 4. Perdón, ¿alguien hablaba? Sofi, creo que tú. Adelante. No, parece que no, creo que solo fue un error. No te preocupes. Por cierto, si tienen algo que comentar o quieren participar, tienen alguna duda, lo que sea, abran su micrófono en cuanto ustedes quieran, no se preocupen, ya que como no puedo verlos, no sé si tienen alguna duda, entonces, por favor, en cuanto algo les surja, lo que sea, abran el micrófono. Si prefieren no abrir el micrófono, pueden escribir en el chat. En ese momento yo veré su duda, la leo y trataré de responderles lo mejor posible, ¿vale? Pero háganlo en el momento que sea. También creo que por ahí tienen la herramienta de alzar la mano. Si ese es el caso, pues veré darles ese tiempo para que ustedes estén. Pero no se preocupen si interrumpen, abran el micrófono o escriban en el chat. Está bien, no hay problema, ¿vale?
Ok, entonces decía yo, busco la probabilidad de que X se encuentre en uno de estos tres valores porque justamente es la probabilidad de que sea par. Y la voy a expresar como la unión de tres puntos, ¿no? La probabilidad de que X sea igual a 2 unión X sea igual a 4 unión X sea igual a 6. Entonces, justo mi evento lo voy a escribir como la unión de tres eventos diferentes, ¿ok? Esos tres que están ahí. Y de esos tres eventos, pues bueno, yo sé que son ajenos. No puede ser que al mismo tiempo el dado haya resultado un 2 y al mismo tiempo el dado haya resultado un 4 o al mismo tiempo el dado haya resultado un 6. Estos eventos que están aquí son claramente ajenos porque no pueden ocurrir con ninguna intersección. Estos de acá son ajenos. Y la primera cosa que aprendimos a hacer con probabilidades es calcular la probabilidad de eventos ajenos, la probabilidad de la unión de eventos ajenos. Y eso es la suma de sus probabilidades, ¿no? Entonces, esto nos quedaría la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 4 más la probabilidad de que X sea igual a 6. Y sí, esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Bueno, además lo puedo expresar esto como la función de densidad valuada en 2 más la función de densidad valuada en 4 más la función de densidad valuada en 6. ¿De acuerdo? Evidentemente esto me da 3 sextos, que es justo el 1 medio que yo estaba buscando. Y por otro lado, noten que esta suma que está aquí, la suma de estas partes de la función de densidad que yo tengo ahí, eso es lo mismo que escribir la suma de la función densidad de la variable aleatoria, ¿ok? Sobre los números X par, digamos, ¿no? X minúscula sea par. Justo la función que tengo, la fórmula que tengo acá arriba. Entonces, si yo quiero la probabilidad de que X se encuentre en cierto conjunto, sumo la función de densidad sobre ese conjunto. Entonces, tomo el 2, 4, 6 y 6. Es la misma fórmula que ustedes pueden apreciar acá arriba, ¿no? Es la misma fórmula que está aquí, en donde dice, mira, ¿quieres que algo le pase a la variable aleatoria? No sé, valga 4, sea par, sea mayor a 8, lo que sea. Entonces puedes utilizar esto que está acá, ¿no? Esta bonita fórmula de aquí. Y ya está. Y esa fórmula puedes usar aunque no sean eventos consecutivos, como vieron ahorita, ¿no? Fue 2, 4 y 6. Voy a hacer otro ejemplo para dejar esto muy claro. ¿Cuál es la probabilidad ahora? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 4? Ok, ahora nos preguntan, oye, ¿cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea mayor al número 4? Esa probabilidad, pues puedo escribirla de dos formas, curiosamente. Puedo escribir la probabilidad de que X se encuentre en el conjunto que es de los números mayores a 4, es decir, 5 y 6, ¿de acuerdo? Y esto va a ser igual a la probabilidad también de que X sea mayor a 4. ¿Ok? Cualquiera de las formas es una forma correcta de escribir. De todas maneras, no estoy considerando que X pueda valer 4.5 o 4.3, ¿no? Porque no es parte del soporte de la variable. Sabemos que la uniforme solo tiene los números naturales, desde el 1 hasta el parámetro. Otra forma en la que pueden escribir esto y que no pasa nada es escribir 4, perdón, X pertenece a el conjunto de 4 a infinito. 4 abierto para dejar explicitado que es mayor que 4, ¿no? Y de todas maneras, estas dos formas son, estas tres formas en total, son todas correctas porque me refieren al mismo conjunto, ¿sí? De todas maneras, podría ser que podremos haber encontrado una trampa dentro de esa fórmula que resalté acá. Tal vez algo un poco más correcto sería decir que están en la intersección en soporte. De todas maneras, si no tomo intersección de soporte, no pasa tampoco nada, porque el montón de cosas que no estén en el soporte, la función de densidad que está aquí, esta función va a valer cero.
y entonces voy a estar sumando un montón de ceros que pues no me van a afectar en nada a la función a la suma final, ¿no? Entonces, cualquiera de esas dos formas en las que la escriban, de todas maneras va a resultar en exactamente lo mismo. Entonces, mayor a 4 que se puede escribir normalmente así, como en el del medio, x mayor a 4 se va a calcular como justo la suma, de hecho voy a ponerlo aquí, la suma de las x mayores estrictas a 4 y tales que están en el soporte de la variable. ¿De acuerdo? Es una forma que a muchos les gusta, que deja muy claro dónde vamos a sumar las cosas. Y entonces voy y busco el conjunto de valores mayores que 4 y busco el conjunto de valores que están dentro del soporte, lo intersecto, veo que ambas cosas se cumplen y evidentemente lo que va a resultar de ahí justo es los valores 5 y 6, que son los únicos valores del soporte que cumplen esta condición. Ya si hacen ustedes esta suma, esto les va a quedar 2/6, lo que es lo mismo sencillamente 1/3. Y listo, terminamos esa parte del ejemplo, ¿no? Entonces, ya con esto tenemos nosotros nuestra probabilidad aquí y acá en el inciso A y B. ¿Hay alguna duda con alguno de estos dos cálculos? No, profe, todo. No, profesor. No, ninguna. ¿Todo bien? Ah, perfecto. Profesor, Sí, dime. cuando hace la suma, ¿por qué pone x mayor y 4 y además abajo x que pertenece al soporte? Justo para intersectar lo que sean ambas cosas, ¿no? No tiene mucho sentido dejar x mayor a 4 porque no voy a sumar todos los mayores a 4, ¿no? De repente voy a tener x, o sea, no puedo sumar x igual a 5, x igual a 6 y x igual a 7, porque como el x igual a 7 tiene probabilidad cero, pues este de acá no lo voy a considerar. Solo voy a considerar estos dos que sí están en el soporte. Digo, de paso, tampoco voy a considerar cosas como x igual a 5.5, por ejemplo, ¿no? Tampoco voy a hacer ese tipo de consideraciones. ¿De acuerdo? Gracias. No, no le queda. Em, Me dice que tenemos unos 8 minutos de sesión. Supongo que es porque se cerró en algún momento la clase y por eso creo que entró de una forma rara y no me permitió entrar con mi sesión de siempre. Digo, supongo que es eso y por eso está a punto de cerrarse. Entonces, voy a cerrarla justo ahorita que hemos concluido un tema y les abro otra sesión, ¿vale? Para que el video quede más o menos conexo. Entonces, cierro la sesión y les pongo un nuevo link ahorita en el Classroom, ¿vale? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Listo, ya regresamos. Ok, entonces espero no haya más dudas con esto. Si tienen algunas dudas, no importa, regreso, aunque ya haya avanzado más en algún otro punto, avísenme y regreso al ejemplo, a la definición o a lo que sea, ¿vale? Lo que sea, avísenme, yo regreso a checar alguna duda que tengan sobre ello. Ahora, me gustaría regresar a la pregunta que teníamos acá, ¿no? ¿Cómo se calcula la función de distribución? Si ya tenemos estos ejemplos que nos permitieron calcular probabilidades, creo que sería más o menos fácil, dado que la función de distribución justo está puesta de esa forma. Es la probabilidad de que a la variable le pase algo, ¿no? Que sea menor o igual que cierto valor, cierto punto. Entonces, regresando a esa pregunta, vamos a responderla justamente ahora. Regresando a la pregunta, la respuesta entonces sería la siguiente. La función de distribución de la variable en un punto x minúscula sería igual a la suma sobre los puntos que son menores o iguales que este x minúscula. Y noten que aquí voy a tener un pequeño problema porque necesito x que entran en el conjunto, ¿no? Entonces, como la función
se define con la misma variable que voy a estar variando acá, necesito hacer un pequeño cambio. Entonces voy a cambiar esto para poner u menor o igual que x de la función de densidad de x valuado en u. ¿Ok? Esta va a ser mi fórmula que vamos a utilizar para calcular a la función de distribución de cualquier variable aleatoria. ¿Vale? Justo esto que acabamos de poner aquí. Pero noten que es la misma, ¿no? O sea, estoy sumando la función de densidad sobre los puntos que son menores o iguales que el punto que tú dijiste. Solamente estoy poniendo una variable desechable, en este caso, esa variable desechable se llama u, que es la que estamos moviendo para llegar a ese punto. Acá estoy moviendo una variable x porque a fin de cuentas va a ser desechable, nada más va a ser lo que sea en 5 y lo que sea en 6, ¿no? Esto yo podría haber dicho, bueno, esto es la suma para A en el conjunto 5 y 6 para ponerle algún nombre, de la función de densidad valuada en A. A fin de cuentas, como es la variable que se va a estar moviendo, me va a decir, mira, haz A igual a 5. Y entonces pongo A igual a 5. Y luego me dicen, haz A igual a 6. Pongo 6 aquí. Entonces, eso de ahí termina quitando a la variable que nosotros estamos tratando de, bueno, que es la variable que usamos como referencia, ¿no? Ahora, en la fórmula que tengo ahí resaltada en azul, en esta fórmula que está aquí, va a resultar que la variable u es lo que se va a estar moviendo. Y entonces va a tomar todos los valores hasta llegar al valor x y ahí se detiene, x minúscula. Y entonces ahí se detiene porque sí, la función depende de quién es ese valor. Noten que aquí, por ejemplo, podría depender, no sé, de 5 o de 6 y ahí es donde termina deteniéndose esa función, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos del cálculo de la función de distribución. Algunos ejemplos. Algunos ejemplos del cálculo. Profe, una pregunta. Sí, claro. Bueno, o sea, se supone que se detiene en X cuando es igual, pero se debe de detener antes cuando es menor, ¿no? Ajá, justamente se debe tener en el punto. Ok. Ajá, nos vamos a detener exactamente en el punto X. ¿Vale? Ok. Espero que, bueno, vamos a ver los ejemplos y espero esa duda se aclare del todo. Si no, siempre pregúntame. Algunos ejemplos del cálculo de la función de distribución f de x. P mayúscula. Ok. ¿Quieres ayuda? No. Punto número uno. Punto número uno. Vamos a calcular el caso de la variable aleatoria Bernoulli. X, una variable aleatoria Bernoulli de parámetro P. ¿Ok? Por cierto, antes de seguir, un pequeño comentario. La función de distribución es a lo que debe su nombre cuando nosotros escribimos la notación de las variables aleatorias, ¿ok? Este bicho de acá de función de distribución, de hecho, está muy relacionada cuando escribimos este tipo de nomenclatura. Cuando ustedes escriben X, tiene una distribución uniforme de cierto parámetro o es binomial de parámetros N y P. Cosas de este estilo. Recuerden que les comenté que este churrito que está aquí se distribuye, ¿no? ¿Ok? Para leer eso, nosotros decimos X se distribuye binomial de parámetros N y P. La razón por la cual decimos se distribuye es justamente por la función de distribución. Entonces, digamos, voy a ponerlo aquí como una nota. Esto se lee de la siguiente forma. Esto se lee X se distribuye Bernoulli de parámetro B. Parámetro B. ¿Ok?
Esa es la forma en la que se lee esta cosa. Y como les decía, la parte importante es que decimos esto, se distribuye de cierta forma. Esta es la que está fuertemente relacionada con la función de distribución. ¿Sí? Y la razón por la cual decimos eso es que normalmente la más importante de todas estas es la función de distribución. La función de distribución es la que guarda la información más relevante de la variable aleatoria. Y de hecho es la que siempre existe. Tal vez si avanzan un poquito más en esto de probabilidad, se darán cuenta de que hay algunas variables aleatorias que no tienen función de densidad, tal cual, tienen alguna cosa medio rara parecida, pero siempre van a tener su función de distribución. Entonces, a veces nos gusta justamente definirla solamente a partir de su punto, ¿no? Solamente a partir de lo que es la función de distribución y no necesariamente a partir de la función de densidad de la variable aleatoria. Pero bueno, vamos a calcular la función de distribución de esta cosa. Para hacerlo, les recomiendo, en el caso discreto, al menos si tienen pocos puntos o lo que sea, poner una gráfica, ¿de acuerdo? La gráfica siempre nos va a ayudar muchísimo a ver más o menos por dónde se mueve. Nosotros sabemos dos cosas en cuanto nos dicen que algo es Bernoulli de parámetro P. En cuanto alguien nos dice, tenemos esta distribución, nosotros debemos saber dos cosas inmediatamente de esa variable. Primero, el soporte de la variable, los posibles valores que la variable aleatoria toma son el 0 y el 1. Y lo segundo es cómo se ve la función de densidad. Entonces, la función de densidad, que voy a expresarla por todos sus cachos posibles. Recuerden, esto es la probabilidad de que la variable tome cierto valor x minúscula, ¿no? Entonces, esta variable tiene esos tres valores. Tiene la posibilidad de valer 0, tiene la posibilidad de valer 1 y cualquier otro caso. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad de que valga 0, sabemos que es 1 menos el parámetro p. Probabilidad de que valga 1 es justamente el parámetro p y tiene 0 de probabilidad de valer cualquier otra cosa. Pero bueno, ahí está la función de densidad de la variable. Eso es la función de probabilidades de la variable aleatoria x. Ahora, si yo me pregunto por su función de distribución, esta de acá es una función que puedo evaluar en cualquier punto, por ejemplo en x minúscula. Entonces, pues la voy a evaluar en todos lados en R, pero hay dos puntos particulares que llegan a ser bastante interesantes. Justo el 0 y el 1. Esos dos puntos, pues son puntos relevantes a la hora de calcular la función de distribución, porque podemos ver que se realizan cambios significativos en esa misma función durante esos puntos. Entonces, por ejemplo, si yo evaluara aquí para alguna x minúscula, y yo dijera, oye, ¿saben cuál es la probabilidad de que la variable sea menor que esta x minúscula? Por decir algo, esa x minúscula bien podría ser el menos 1, ¿no? Porque está a la izquierda del 0, entonces es un número negativo. Pues un ejemplo podría ser que valga menos 1. Evidentemente, ningún valor del soporte es menor que menos 1. A la hora de que yo realice la suma y diga, oye, ¿qué valores U son menores que este menos 1? Pues este conjunto me va a quedar vacío porque no hay valores en el soporte que junten eso, ¿no? Que sean menores que menos 1. Por lo tanto, si estoy sumando absolutamente nada, pues el resultado me tendría que dar justamente un 0. Entonces, eso es lo que va a pasar. La función de distribución en todos estos puntos vale 0 porque no ha acumulado absolutamente nada. Acumulado es una palabra importante. Recuerden que la variable, la función de distribución también se llama función de acumulación. Ahora, el 0 empieza a ser un punto importante. Vamos a checarlo. La función de distribución valuada en 0 sería la suma de todos los u's menores o iguales que x de la función de densidad valuada en u. Ahora, ¿qué puntos son menores o iguales a 0 en el soporte? Pues yo puedo preguntarme, oye, ¿el 1 es menor o igual a 0? No. ¿El 0 es menor o igual a 0? Sí, este número es menor o igual a 0. Entonces cumple la condición que yo estoy buscando de ser menor o igual a 0. Es lo que estamos buscando y lo pongo dentro de la suma. Por lo tanto, la suma que está acá
solo incluiría justamente al cero, ¿no? Y mi función de distribución en este punto entonces sería solamente el valor P minúscula. Y en cero es justo lo que vale. Por eso entonces acá tendría yo una parte abierta y el valor moviéndose hasta justamente en la probabilidad de valer cero, ¿no? Que es P. ¿Ok? Listo. Y ahora, pues los otros lados, ¿no? Vamos a ver cuánto vale, digamos, la función de distribución valuada en algún X. Ajá. Pero ese X que quiero evaluar va a ser un número que se encuentre entre cero y 1. Ok, digamos X. Profe, una duda. Sí, claro. En la función la función de densidad valuada en cero no es uno menos P. Sí, es Ay, uno menos tienes P. toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias por verlo. Entonces esto es uno menos P. Voy a corregirlo también acá abajo. Claro, aquí justamente lo habíamos puesto y no lo puse bien allá arriba. Muchas gracias por notarlo. Ya está. Ya tenemos esta corrección. Excelente. Entonces, como les decía, ahora voy a evaluarlo en medio entre cero y uno, pero no lo quiero evaluar ni en cero, porque ya lo tenemos en cero. Tampoco quiero evaluarlo en uno, eso lo haremos más tarde. Quiero evaluarlo aquí adentro. Ajá. Cualquier número entre cero y uno. Entonces, noten que aquí la suma de las u's menores o iguales que x de la función de densidad valuada en U también solamente va a tener al cero, ¿ok? ¿Por qué? Porque, pues, si ustedes tienen un número aquí, digamos este X, ¿cuáles números del soporte son menores o iguales? Pues el único que lo tiene es el cero, el uno no. Entonces, me paro en ese punto X y veo hacia la izquierda qué puntos del soporte puedo tener. Y pues nada más tengo a este punto que está acá. Por lo tanto, en ese valor solo va a existir el cero. Y la probabilidad va a ser uno menos P, como bien ya dijimos. Entonces esta probabilidad se va a mantener constante, justamente hasta llegar al uno. Hagamos la evaluación en el uno y veamos qué es justo lo que nos da en el valor 1. Entonces, en el uno hago este mismo truco de decir, mira, párate en este punto y checa de ahí hacia la izquierda qué valores del soporte puedes arrastrar. Y entonces veo que tengo al uno y al cero, ¿de acuerdo? Y entonces, justamente en ese valor, la función de distribución valuada en uno tendría que ser la suma para las u's menores o iguales que uno de la función de densidad valuada en u. ¿Qué valores son menores o iguales a 1? Pues bueno, está el 0, como ya dijimos, y está el 1, que también es menor o igual a 1. Por lo tanto, esta suma me queda P más 1 menos P, que es 1. Y entonces la función de distribución va a saltar hasta 1 justo en este valor, ¿no? Ahí está, 1. Y de ahí en adelante, de hecho, la función va a valer ese valor eternamente. ¿Sí? Digo, lo podemos sacar justamente eso con el mismo truco que les mostré hace rato, que es decir, oye, párate en algún punto, en el punto que tú quieras de los números que están de este lado, digamos, este X que está aquí, y luego mira hacia la izquierda y ve qué valores estás acumulando, el uno y el cero. Y la suma de esos valores, pues justamente va a tener que ser 1, ¿no? Es la suma sobre todo el soporte en este caso. Entonces, la función de distribución valuado en X, y esto para X mayor que 1, ajá, va a ser igual a la suma de las U's menores o iguales que ese valor, valuado aquí, y esto es justamente f de 0 más f de 1. Obviamente no considero la función de distribución valuada en 2, en 3, en 4, en 8, porque en todos esos casos la función de distribución justamente da 0, ¿no? Entonces, en la suma que está acá, solamente me interesan las partes que están dentro del soporte. Eso haciendo alusión a la fórmula que escribí aquí, ¿no? X mayor a 4, pero X dentro del soporte. Eso sería bueno considerarlo. Digo, podríamos hacer incluso aquí esa nota. Obviamente esta suma es así, pero para las U's que están dentro del soporte.
No es tan importante ponerlo porque en realidad, pues fuera del soporte voy a estar sumando un montón de ceros y no necesito estar aclarando con tanta vehemencia que queda esto dentro del soporte. Y eso que tienen ahí justamente es la función de densidad, de distribución de la variable aleatoria Bernoulli, ¿vale? Esta de acá es la función de distribución de x, lo de x, y ya lo pueden evaluar para cualquier número real. Ustedes dicen, oye, ¿cuál es la función de distribución justo aquí en 3? Ah, bueno, subo y veo que vale 1 y ya está, tengo el valor, ¿no? Entonces, para cualquier número real, el que sea, ya tienen ustedes la función de distribución de ese valor. Por cierto, una pequeña nota, algo que pueden notar, es que estos escalones son curiosos, porque aquí me dio 1 menos p el tamaño de este escalón, como bien pueden ver acá, y acá el tamaño de este escalón es también bastante curioso, es justamente p. Ajá. El salto, digo, no el valor de la función. El salto entre 1 menos p y 1, la diferencia entre estos dos, tendría que ser exactamente p, que curiosamente coinciden con los valores de la función de densidad que nosotros vemos en la densidad que definimos, ¿no? Esos valores de esos escalones son justamente 1 menos p y p. Y además ocurren justo en el valor 0, su probabilidad es 1 menos p, y en el valor 1, que su probabilidad es p. ¿Vale? Esa situación no es casual, de hecho tiene una razón de ser. Pero bueno, ahí está nuestra función de densidad y de distribución de la variable aleatoria Bernoulli. ¿Alguna duda con este ejemplo? No, profe. No, profesor. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces voy a hacer otros ejemplos, pero ya los haré el día de mañana para calcular un par de distribuciones más y poner en claro justamente eso de que estos saltos sí tienen el tamaño de probabilidades y es justo la probabilidad de lo que está acá, ¿no? Justamente el hecho va a ser que los saltos que se van a ver reflejados son la función de densidad ocurriendo, como aquí en 0 y luego en 1, y acá pues fuera solamente 0 y luego más la función en 1, o si tiene más valores, más la función en 2, más la función en 3. Entonces pueden ver que lo que pasa de un punto a otro es que tengo solo la suma hasta 0 y luego le agrego la función de densidad en 1. Entonces al momento de agregarle eso, pues justamente el tamaño de este salto, pues tiene que ser la función de densidad valuada en 1. Y el tamaño de este salto tiene que ser la función de densidad valuada en 0. Eso va a tener que ser así. Sí, pero lo formalizamos la siguiente clase. Digo, nos va a ayudar mucho eso a que si tenemos una función de distribución, podríamos nosotros tal vez recuperar la función de densidad de la variable con esa información. Bueno, entonces, terminamos por hoy. Nos vemos el día de mañana. Les dejo la liga temprano y nos vemos mañana para la siguiente clase. Que tengan excelente inicio de semana, niños. Nos vemos. Gracias, Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.